comenzó con un engaño, no una batalla. Al amanecer del 24 de julio de 1944, los japoneses en Tinian dispararon a lo que creían una gran fuerza de desembarco americana. Creyeron haber frenado la invasión. Hasta reportaron la victoria a Tokio. Pero no había marines en esas barcazas. Mientras disparaban a lanchas de desembarco vacías, la verdadera invasión llegó del norte, a dos playas tan pequeñas que casi todos los comandantes la consideraban imposible. El siguiente fue el asalto anfibio más perfectamente ejecutado de la Guerra del Pacífico. Así, tomó una isla en 9 días, volviéndola el punto de partida de la bomba atómica. Suscríbete para más operaciones ocultas que la historia dulcificó. Cuando Saipán cayó el 9 de julio de 1944, el impacto psicológico en Japón fue instantáneo y grave. Por primera vez, bombarderos de podían atacar Japón sin bases lejanas y vulnerables. La isla era una plataforma apuntando a Tokio. Pero a solo 5 kilómetros al sur de Saipán había algo aún más crucial: Tinian. Una isla pequeña, sí, pero con un terreno tan plano y estructuralmente ideal que los estrategas la llamaron un portaaviones natural. Si Saipán era la puerta abierta, Tinian era el pasillo que llevaba directamente a la entrada de Japón. Si la ocupaba, podrían construir pistas para bombarderos B-29, llevando la guerra a las ciudades de Japón. Esperar semanas no era opción. Los refuerzos se reagruparían. La artillería japonesa podría reposicionarse. El mando estadounidense ordenó: tomen Tinian de inmediato, cueste lo que cueste. El coronel Kyoichi Ogata, a cargo de defender la isla, sabía que sería su última batalla. Él dirigió la construcción de túneles densos, artillería oculta y cumbres fortificadas para causar el mayor número de bajas. La doctrina nipona dictaba que morir en combate era honroso, rendirse, inaceptable. Las defensas se centraron en las playas del suroeste, las únicas aptas para un gran desembarco. Ogata creía que ningún general arriesgaría un asalto en otro lugar. Esa suposición fue su error más grande. Los líderes marinos, tras sufrir pérdidas en situaciones similares, no atacarían donde se les esperaba. Estaban estudiando dos pequeñas franjas de costa en el lado noroeste de Tinian, de apenas 200 metros de ancho, bloqueadas por acantilados de coral, imposibles para el desembarco de un batallón. Pero para el mando de los marines, imposible sonaba como el punto ciego perfecto. Comenzaron a diseñar un plan que daría un vuelco completo a la estrategia de defensa japonesa, un plan basado no solo en una potencia de fuego abrumadora, sino en la audacia. La planificación del ataque a Tinian fue una obra maestra de engaño y precisión. El general de división Harry Schmidt, del V y Cuerpo Anfibio, se negó a repetir los errores de Saipán, donde las tácticas predecibles causaron muchas bajas en los marines. Él y el mayor general Clifton Cates de la 4ª División de Marines, en su lugar, planearon una operación para sorprender al enemigo antes de tocar tierra. Sabían que los japoneses vigilaban las playas del suroeste, creyendo que los americanos atacarían la zona de desembarco más fácil. Tan arraigada era esa creencia que Ogata concentró casi toda su artillería e infantería allí. Schmidt y Cates hicieron de esa creencia un arma. El ataque real sería en el norte, en las playas Blanca 1 y Blanca 2. Al amanecer del día de la invasión, 22 lanchas de desembarco estadounidenses se dirigieron a las playas del sur, simulando un asalto total. Estas embarcaciones se ubicaron para ser vistas desde los puestos japoneses, simulando transportes de tropas listos para asaltar la costa. En realidad, las naves estaban vacías, sin soldados ni equipo, solo una invasión simulada. Cañones navales de buques americanos vigilaban. Al abrir fuego las baterías japonesas contra el asalto simulado, sus posiciones se rebelaron.
En menos de media hora, acorazados de E.E.U.U. respondieron con fuego directo, silenciando posiciones ocultas antes de arriesgar a los marines. El coronel Ogata, convencido de haber frustrado un gran desembarco, ordenó a las reservas reforzar el sur, debilitando su flanco norte sin saberlo. Los vehículos anfibios LVT Doodlebug fueron situados lejos de la vista japonesa, listos para aterrizar en los acantilados coralinos del noroeste. Sus rampas fueron diseñadas para caer justo en la roca, permitiendo a los marines escalar y tomar la cima. Fue una apuesta. Si algo fallaba, la fuerza de desembarco podría quedar inmovilizada y destruida. Pero si funcionaba, Tinian caería rápido, y con ella, el futuro estratégico de la guerra cambiaría para siempre. Al amanecer del 24 de julio de 1944, el mar de Tinian se agitaba bajo las siluetas de los buques de guerra estadounidenses. La fuerza señuelo se dirigió a las playas del sur, como esperaban los japoneses, iniciando el engaño. Desde los puestos de observación, los artilleros nipones avistaron las lanchas de desembarco y creyeron que el momento había llegado. Abrieron fuego con todo. Las explosiones llovieron sobre las barcazas vacías. Artilleros navales de E.E.U.U. respondieron al instante, destruyendo sitios de artillería ocultos durante días de bombardeo. Tras poco más de 30 minutos de intenso intercambio, las lanchas viraron y se retiraron por el agua. Desde su puesto, el coronel Ogata informó de la exitosa repulsión de un ataque mayor. Afirmó haber destruido más de 100 naves enemigas y envió órdenes urgentes para reforzar el sector suroeste. Estaba celebrando la victoria sin saber que era una puesta en escena. A las 7:30, con las reservas japonesas aún al sur, inició el desembarco real por el noroeste. Bajo el fuego continuo de la artillería en Saipan y los cañones navales de la costa, la cuarta división de marines se lanzó hacia las angostas playas de arena. 20 tractores LVT fueron directo a Playa Blanca 1. Los marines saltaron a la arena, enfrentando poca resistencia de pequeños búnkeres que fueron eliminados. En solo 60 minutos, casi 5.000 marines desembarcaron y avanzaron tierra adentro, superando toda expectativa japonesa. Playa Blanca 2 fue peor. La zona de aterrizaje tenía minas pasadas por alto. Varios LVT explotaron al contacto, causando las primeras bajas. El fuego japonés desde cuevas y corales ocultos frenó el avance, pero los tanques lanzallamas intervinieron, proyectando fuego en los focos defensivos y colapsando las posiciones. Las unidades de asalto, en vez de detenerse, eludieron las defensas enemigas para avanzar. Al inicio de la tarde, la vanguardia capturó el aeródromo 3 y cortó la carretera principal norte-sur. Las tropas de Ogata, partidas en dos, cayeron ante los americanos antes del almuerzo. El 24 de julio de 1944, al caer la noche, las fuerzas japonesas vieron llegar el momento que habían preparado desde el primer ataque estadounidense a la isla. El coronel Ogata había perdido comunicación con unidades por el bombardeo, pero dio órdenes permanentes mucho antes. Cada hombre lucharía solo, si era preciso, y eliminaría al enemigo en las playas con un solo y decisivo contraataque. La doctrina era simple: expulsar a los marines al mar o morir intentándolo. Hacia las 22:30, cerca del perímetro marine, voces japonesas susurraban en la oscuridad. Los americanos oyeron movimiento en un lecho seco, pero no dispararon hasta que el enemigo se mostró. Luego, cientos de infantes japoneses hicieron una carga banzai, impactando en la compañía K del 25º Regimiento de Marines. Los marines se coordinaron con la artillería, mientras las ametralladoras de la retaguardia acribillaban el arroyo, atrapando a los atacantes en zonas de muerte. Pese a enormes bajas, casi 150 soldados japoneses desesperados rompieron las líneas marinas y llegaron a la playa.
Pero allí hallaron otra tormenta de fuego defensivo, esta vez dirigido a la costa que recién habían cruzado. Al amanecer, 251 cuerpos japoneses se hallaron apilados como un cono ante una posición de ametralladora marine. 2 marines allí murieron defendiendo la línea y fueron honrados por su gran valentía. Mientras tanto, en el flanco izquierdo, sobre las 2 a.m., casi 600 marinos japoneses del aeródromo de Ushi lanzaron un asalto a la compañía A del 24º Regimiento de Marines. El ataque, feroz y coordinado, aniquiló a casi todos los líderes de pelotón antes que las bengalas iluminaran el campo. Con bengalas y proyectiles, la artillería estadounidense fue letalmente precisa. Al amanecer, 476 japoneses yacían ante la compañía A. Esa compañía, que inició la noche con plena fuerza, solo tenía unos 30 marines para luchar al amanecer. Por el flanco derecho, tanques intentaron un nuevo ataque, con resultados incluso peores. Mientras el centro e izquierda aún se recuperaban de la lucha nocturna, el flanco derecho enfrentaba otra amenaza: blindados. Hacia la medianoche, 5 o 6 tanques ligeros japoneses del 9º Regimiento Blindado, con apoyo de infantería del 50º y restos del 135º, avanzaron lento bajo el manto de la oscuridad. Su fin era simple: llegar a las líneas de los marines sin ser detectados, usando la armadura del tanque para abrir paso a la infantería. Por un momento, pareció que la táctica podría funcionar. Los tanques se acercaron peligrosamente, con sus motores ahogados y sus siluetas apenas visibles. Pero en el momento crucial, bengalas navales de EEU surcaron el cielo. Al instante, tanques quedaron expuestos bajo luz cegadora. Los equipos antitanque reaccionaron con precisión asombrosa. Operadores de bazucas dispararon desde foxholes, cañones antitanque de 37 milímetros y cañones semiorugas de 75 milímetros llovieron fuego sobre los vehículos. En cuestión de minutos, 5 tanques fueron destruidos. El 6º se retiró, gravemente dañado, dejando a la infantería sin cobertura blindada. La infantería avanzó, impulsada por desesperación y adoctrinamiento, directo a una zona de tiro perfectamente alineada. Las ametralladoras disparaban cruzado. Los morteros caían entre los atacantes agrupados. Los proyectiles de artillería defensiva explotaban en campos ya empapados de sangre. Al amanecer, los cadáveres yacían por trincheras y cráteres, prueba de que el contraataque había fracasado del todo. Los recuentos preliminares mostraron cerca de 1.200 japoneses muertos la primera noche de contraofensivas en todos los sectores. Las bajas de EEU, en contraste, no llegaron a 100. El gran asalto de Ogata para repeler a los invasores destruyó gran parte de sus últimas tropas. Al amanecer del 25 de julio, la defensa de la isla estaba destrozada. Los marines retuvieron la playa. Los japoneses luchaban aislados y acorralados. Y por primera vez desde el inicio del desembarco, los mandos americanos creyeron que Tinian caería antes de lo predicho. Habiendo frustrado los contraataques al amanecer del 25 de julio, los mandos estadounidenses ordenaron una pausa para reabastecerse y reorganizarse. Marines recogieron municiones, redistribuyeron agua y reforzaron líneas mientras los sanitarios atendían heridos. A las 10, la pausa terminó. El avance se reanudó, no con velocidad imprudente, sino con calculada precisión. Los japoneses conservaban terreno en los sectores norte y este, incluyendo 2 puntos altos, Ushi Point Airfield y Monte Maga. Si se mantenían, estas posiciones elevadas permitirían lanzar más ataques sorpresa. Refuerzos de la Segunda División de Marines llegaron a media mañana, relevando unidades castigadas de la Cuarta División. Tropas frescas avanzaron por terreno dañado y barrancos humeantes. Por la izquierda, el primer batallón, 8º de Marines, avanzó hacia Ushi Point. Al mediodía, aseguraron el aeródromo e izaron la bandera estadounidense.
La antigua pista japonesa se convirtió en el futuro punto de despegue para bombarderos americanos, una derrota simbólica y un giro estratégico. Al centro, el 24º de Marines, desde Aeródromo 3, avanzó al sur, reforzando el control regional. En la derecha, el avance se detuvo drásticamente. El Monte Maga, cresta caliza, era el puesto de mando principal del coronel Ogata. Las tropas japonesas defendían laderas rocosas, resistiendo con francotiradores y morteros. En vez de avanzar con grandes pérdidas, los marines emplearon una maniobra de doble envolvimiento. Unidades de asalto flanquearon la cresta en 2 ofensivas, cortando rutas de escape. Hacia el anochecer, el Monte Maga cayó en manos americanas. Al alba, los marines avanzaron al Monte Lazo, una posición de repliegue superior. Esperaban fuerte resistencia, mas estaba vacío. Las fuerzas de Ogata lo habían abandonado. El repliegue súbito indicó la caída de su moral. Sin sus puestos de mando ni éxito en sus contraataques, los defensores japoneses ya no luchaban por ganar, solo por demorar lo inevitable. El impulso había cambiado por completo. Tinian ya no era una fortaleza, era un campo de batalla que se cerraba. Con el paso del 26 al 27 de julio, la batalla entró en una nueva fase. Perdidas las defensas principales y fracturada la estructura de mando nipona, los restos de las fuerzas de Ogata se retiraron hacia el sureste de Tinian. La densa maleza, el terreno calcáreo y árido y el accidentado relieve ofrecían una cobertura natural, pero tornaron la retirada en un lento colapso, no en un repliegue organizado. Las fuerzas estadounidenses cubrieron la isla de costa a costa, barriendo el sur como una red que se ciñe. No se apresuraron. Se movieron metódicamente, despejando cada cueva, búnker y barranco oculto. Más cazadores que conquistadores, los marines avanzaron cautelosamente, pues heridos japoneses a menudo esperaban en silencio con granadas listas. Sondearon la maleza con bayonetas. Usaron lanzallamas en posiciones que no se rendían. Cada paso era como entrar en una emboscada. Para el 28 de julio, los marines habían superado las últimas zonas agrícolas y entraron en un terreno marcado por días de bombardeo. La isla ya no parecía una plantación tropical. Los cañaverales se redujeron a cenizas. Las cumbres de caliza, blancas bajo el sol, estaban expuestas y quebradas. Las tropas japonesas que resistían luchaban en focos aislados, no coordinadas, sino como escuadrones de última resistencia leales al emperador. Algunos atacaban sigilosamente al anochecer, otros esperaban la oscuridad para cargar en ráfagas suicidas contra los marines. La mañana del 29 de julio, patrullas estadounidenses confirmaron que casi toda resistencia organizada solo persistía en una estrecha franja de tierra al sureste de la isla, no más de 10 kilómetros cuadrados. Las tropas japonesas que permanecieron en el lugar preferían perecer allí mismo antes que rendirse. Los marines sabían lo que se avecinaba. Lo habían visto en Saipán, Guam y Tarawa. Antes de que una isla caiga, grita una última vez. Al anochecer del 30 de julio, la ciudad de Tinian cayó en manos estadounidenses, convertida en una cáscara devastada. El Aeródromo 4 le siguió pronto, cerrando más el cerco a los defensores. Los informes estimaban la fuerza japonesa restante en menos de 2.500 hombres, exhaustos, atrapados y listos para su acto final. Miles de marines esperaban en posiciones preparadas frente al último bastión. No esperaban una rendición, esperaban una noche de caos. La noche del 30 al 31 de julio de 1944 se desarrolló como se predijo, como el grito final de una isla que se negaba a caer en silencio. Al anochecer, la artillería de EEUU desde Tinian y Saipán comenzó un bombardeo incesante sobre los acantilados del sureste.
Más de 2.300 proyectiles de diversos calibres cayeron sobre el perímetro japonés, volando la piedra caliza, quemando la maleza y colapsando las bocas de las cuevas. Las bengalas pintaban el campo de batalla con un resplandor fantasmal. Marines lo compararon con el horizonte derritiéndose. Bajo esa luz, cada trinchera se llenó de humo. Rocas rodaban ladera abajo como si la propia isla se estuviera desintegrando. Aún así, los japoneses resistieron. Al amanecer, comenzó el bombardeo naval. El USS Tennessee, USS California y 3 cruceros descargaron más de 600 toneladas de artillería en un área minúscula. Los supervivientes describieron el impacto como si la tierra se plegara por la mitad. Los supervivientes al cese del bombardeo, medio conscientes y ensangrentados, salieron de sus escondites solo para enfrentar otra oleada. 69 toneladas de bombas de aviones en secuencia implacable. Sin comunicaciones y unidades destruidas, los defensores se guiaron por instinto. Algunos esperaban en cuevas ahumadas, con rifles que apenas podían alzar. Otros vagaban solos por barrancos quemados, buscando morir sin ser vistos. Los marines avanzaban por la neblina en formaciones escalonadas, pisando tierra que humeaba por el impacto incandescente. En ciertas zonas, la temperatura de la roca expuesta rebasó los 37 grados Celsius, exacerbada por el napalm que aún ardía. Grupos japoneses trataron de mantener perímetros rotos, disparando a intervalos. Otros, casi desmayados, corrían hacia los marines en ataques suicidas dispersos. Estas cargas solían ser repelidas a bayoneta en calor sofocante, con visibilidad reducida a metros por el humo. Un soldado japonés emergió cubierto de ceniza, blandiendo una espada contra la oruga de un tanque antes de ser abatido. Otro aferraba un estandarte de regimiento destrozado, la tela fundida a su uniforme por el fuego. Por la tarde, tropas de EEUU llegaron a la cresta final. Los marines se atrincheraron, sabiendo qué vendría después. No sería la rendición, sería la desesperación. La última noche en Tinian comenzó antes de la puesta de sol. Al consolidar los marines sus defensas en la cresta sureste, el campo de batalla enmudeció, excepto por ocasionales crepitaciones de las brasas aún vivas en la maleza asolada. A las 10 de la noche, el silencio se rompió. Escuadrones japoneses, a rastras, buscaron puntos débiles con bayonetas y granadas. Escopetas y fusiles respondieron con destellos. Algunos atacantes se deslizaron pero fueron abatidos enseguida. Los que lograron acercarse detonaron granadas a sus pies, decididos a llevarse a alguien. Los marines habían aprendido a esperarlo. Lo que no esperaban era cuántos quedaban dispuestos a morir de esa manera. Pasada la medianoche, inició el último ataque Banzai. Sin cánticos ni formación, solo una oleada desordenada de hombres exhaustos surgiendo de la oscuridad, algunos descalzos, otros con heridas, avanzando hacia la posición de la compañía A del 24º de Marines. Un cañón antipersonal de 37 milímetros listo. Cada disparo del cañón desataba una lluvia letal de perdigones de acero, formando muros de fragmentos mortales. Ola tras ola caía frente al cañón. En minutos, los cuerpos se amontonaron tanto que el artillero alzó el tiro para librar el montón. Los marines decían que los perdigones al impactar la carne sonaban a lluvia sobre tejado de hojalata. Aún así, venían. Un atacante logró llegar al cañón antes de ser detenido. Otro se arrastró bajo un tanque y activó una granada. La explosión levantó la oruga derecha del Sherman. El tanque sobrevivió, el soldado no. Para las 4 a.m., el asalto menguó. El amanecer reveló el macabro resultado. Más de 600 japoneses yacían esparcidos por la ladera. Cientos más fueron hallados en cuevas y matorrales. Se habían quitado la vida horas antes.
Un puñado, muy débiles, yacía en silencio entre los muertos. Algunos susurraban disculpas, otros solo miraban a la nada. A las 18:55 del 1 de agosto de 1944, el general Schmidt aseguró la isla. La resistencia cesó. La batalla de Tinian oficialmente terminó. En 9 días, casi toda la guarnición japonesa fue aniquilada. Las pérdidas de dolorosas fueron ligeras. Estratégicamente, Tinian era base de lanzamiento para los B-29. En solo 6 meses, aeronaves de esta misma isla bombardearían Tokio. En un año, 2 bombarderos de Tinian lanzarían las armas que pusieron fin a toda la guerra del Pacífico. Tinian fue mucho más que un triunfo. Fue el momento en que la senda hacia Japón verdaderamente se abrió totalmente.